El miedo al cambio no es una debilidad, es una señal de que estás exactamente frente al umbral de una transformación. Lo que estás sintiendo ahora mismo, esa tensión interna, ese impulso de retroceder, ese murmullo que dice, mejor no lo hagas, no es más que el lenguaje de tu cerebro protegiéndote de lo desconocido. Y lo desconocido es, por definición, el único lugar donde el crecimiento ocurre. Imagina una puerta frente a ti. Es una puerta invisible, que nadie más ve. Solo tú sabes que está ahí, porque tú sientes el miedo que la protege. Y eso que estás evitando ahora, eso a lo que le das la vuelta cada día, es justo lo que te está esperando del otro lado. No se trata de motivación, se trata de entender lo que estás viviendo desde una perspectiva más elevada, más consciente, más despierta. La mayoría de las personas no cambian, no porque no puedan, sino porque interpretan el miedo como una orden de detenerse. Pero si logras ver el miedo como una señal de dirección, como el punto exacto donde la vida te está invitando a saltar, todo cambia. Porque detrás de ese salto no hay vacío. Hay una nueva versión de ti esperando ser creada. Lo que hoy vas a descubrir no es una técnica más. Es una forma de mirar el miedo desde dentro. Vas a entender cómo tu sistema nervioso, tu identidad construida y tu lógica emocional han formado una jaula invisible que tú mismo puedes desactivar. Y para hacerlo no necesitas eliminar el miedo. Solo necesitas aprender a usarlo. Cada vez que sientes miedo al cambio, estás en el borde de un nuevo territorio. Y la vida, en su brutal sabiduría, te lo deja claro. O te retraes al patrón conocido o avanzas hacia tu expansión. No hay neutralidad. Cada decisión es una elección entre la repetición y la evolución. Hoy, este video va a llevarte a un punto de claridad donde el miedo se convierte en combustible. Vas a ver lo que otros no quieren ver. Vas a sentir lo que antes evitabas sentir. Y si te quedas hasta el final, vas a recibir una herramienta práctica, sencilla y profundamente poderosa que puede cambiar tu relación con el miedo para siempre. Porque no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti ya está lista para cruzar. Y esa parte es la que va a dirigir tu vida a partir de hoy, si así lo decides. ¿Por qué el miedo al cambio existe realmente? Tu mente no está diseñada para hacerte feliz. Está diseñada para mantenerte con vida. Esa es su prioridad evolutiva. Cada vez que enfrentas un cambio, especialmente uno que amenaza tu sentido de control, tu sistema nervioso entra en alerta. No importa si ese cambio es para mejor. Tu biología no distingue entre el peligro real y el crecimiento emocional. Solo detecta lo desconocido, y frente a lo desconocido activa una respuesta: protección, parálisis, retroceso. Andrew Huberman lo explica con claridad. El cerebro está condicionado para buscar patrones predecibles. Cuando rompes con lo conocido, interrumpes la seguridad neurológica que tu cuerpo ha aprendido a asociar con la supervivencia. Es por eso que el miedo al cambio no es irracional, es biológico, y por eso mismo no se vence desde la voluntad, sino desde la comprensión. Tu zona de confort no es un lugar físico, es una red neuronal. Está formada por todas las decisiones, creencias, experiencias y emociones que has repetido hasta automatizar. Cuando decides cambiar, estás literalmente desconectando ese circuito. Estás dejando de alimentar un camino y empezando a construir otro. Y ese proceso se siente como muerte para el ego, porque implica renunciar a una versión de ti mismo que ya no puede llevarte más lejos. Jordan B. Peterson lo llamaría una confrontación directa con el caos. El caos no como desorden, sino como territorio sin mapa. Y el miedo es la emoción que te advierte que estás pisando terreno nuevo. No se trata de ignorar ese miedo, sino de leerlo como lo que es, un indicador de expansión. Séneca diría que no debemos temer al futuro, porque aún no existe. Solo existe nuestra interpretación del mismo.
Y esa interpretación está contaminada por nuestras heridas, nuestras narrativas y nuestros límites autoimpuestos. El miedo al cambio no es miedo al cambio en sí, sino miedo a perder el control sobre la historia que nos hemos contado durante años. Y esa historia, aunque limitada, nos ha dado identidad. Por eso cuesta tanto soltarla. Pero aquí está la clave. Si no reconoces ese miedo como el paso natural hacia la evolución, lo confundirás con una señal de peligro y no de oportunidad. Ahí es donde la mayoría se detiene. Ahí es donde tú vas a avanzar. Porque cuando comprendes que el miedo no es el final del camino, sino la puerta de entrada a uno nuevo, dejas de resistir y empiezas a usarlo. Y esa transición, de evitar el miedo a integrarlo, es el verdadero comienzo de tu transformación. Reprogramar la percepción. El miedo como combustible. El miedo que no se enfrenta se convierte en frontera. El que se comprende se transforma en motor. El verdadero punto de inflexión no está en eliminar el miedo, sino en cambiar la forma en que lo interpretas. Lo que hoy consideras una barrera puede convertirse en impulso si lo miras con otros ojos. Esto no es una metáfora, es neurociencia aplicada a tu identidad. Joe Dispenza sostiene que cada emoción sostenida genera una señal química que refuerza una versión de ti. Si vives el miedo como parálisis, estás entrenando a tu cuerpo a huir cada vez que el cambio se presenta. Pero si conviertes el miedo en una señal de energía latente, estás reeducando a tu sistema nervioso para avanzar con dirección. La emoción sigue ahí, pero ya no te gobierna. Ahora trabaja para ti. La diferencia está en la percepción. ¿Te estás contando la historia de que el cambio es amenaza? ¿O estás construyendo una narrativa en la que el cambio es crecimiento inevitable? Tu interpretación lo es todo. Lo que antes era señal de peligro puede volverse señal de oportunidad. Ese giro interno es lo que marca la diferencia entre el estancamiento y la evolución. El miedo no se va, se transforma, se transmuta en presencia, en foco, en energía lista para ser redirigida. Y para que eso ocurra, necesitas anclar una nueva convicción. El miedo al cambio no te está destruyendo, te está revelando. Te muestra tus zonas ciegas, tus apegos, tus patrones automáticos. Y si estás dispuesto a verlos sin huir, comienzas a tomar el control. Jordan Peterson habla del orden y el caos como las dos fuerzas que gobiernan la experiencia humana. El orden es lo conocido, lo predecible. El caos es el lugar donde no sabes quién eres todavía. El miedo te sitúa justo en la frontera. Y es ahí, en esa línea exacta, donde pueden hacer una versión más íntegra, más libre, más real de ti mismo. La mayoría vive huyendo de ese borde. Se refugia en rutinas, excusas, comodidad. Pero tú estás aquí porque algo dentro de ti ya no tolera esa mediocridad interior. Y ese algo quiere avanzar, quiere romper el patrón, quiere hacer del miedo no una prisión, sino una fuente de poder. Y aquí es donde todo se vuelve práctico, porque una cosa es entenderlo, otra es actuar desde esa comprensión. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cómo usar ese miedo como combustible real, directo, transformador. Cómo convertirlo en la práctica en energía movilizadora. Activar el motor. ¿Cómo usar el miedo en la práctica? Saber que el miedo puede impulsarte no es suficiente. La transformación ocurre cuando esa idea se convierte en acción concreta. Y para eso, necesitas un protocolo, una secuencia, una manera de moverte dentro del miedo sin quedar atrapado en él. Porque si no actúas, vuelves al patrón. Y cada vez que repites la fuga, refuerzas la prisión. El primer paso es el reconocimiento consciente, no intelectual, no teórico, consciente. Eso significa detenerte justo en el instante en que el miedo aparece y decirte: esto no es un obstáculo, es un mensaje. Deja de reaccionar, observa, nombra lo que sientes, respiración rápida, tensión muscular, palpitaciones. Todo es energía concentrada.
Estás a punto de entrar en un nuevo nivel de ti. Andrew Huberman ha demostrado que el sistema nervioso puede regularse activamente con la respiración consciente. Inhalación profunda por la nariz. Exhalación lenta por la boca. Hazlo 2 veces, no más. No para calmarte del todo, sino para volver al centro desde donde puedes actuar. No es espiritualidad barata, es fisiología, es entrenamiento neurológico. Segundo paso, movimiento dirigido. Toma una acción, por pequeña que sea, en dirección opuesta al impulso de huir. Escribe ese mensaje que evitas. Inscríbete en ese curso. Di esa verdad que incomoda. No esperes sentirte listo. No esperes a que el miedo desaparezca. Actúa dentro de él, con él, a pesar de él. Esa es la única forma de expandir tu capacidad emocional. Joe Dispenza lo dice con claridad. Tu identidad no cambia cuando piensas diferente. Cambia cuando actúas diferente en presencia de la emoción que solía controlarte. Cada vez que actúas con miedo, estás reprogramando tu realidad interna. Estás generando una nueva química, una nueva sinapsis, una nueva señal. Y esa señal se convierte en la base de una nueva versión de ti. Tercer paso, anclar la experiencia. No basta con hacer algo una vez. Necesitas cerrar el ciclo con conciencia. Después de actuar, detente. Respira otra vez. Reconoce lo que hiciste. Tu cuerpo necesita registrar que no moriste, que lo enfrentaste, que lo hiciste distinto. Esa conciencia posterior consolida el nuevo patrón. Séneca te recordaría que no hay transformación sin repetición. La virtud no nace del entusiasmo ocasional, sino de la práctica constante. Y aquí estás construyendo una virtud moderna. El coraje de transformarte usando como materia prima el mismo miedo que antes te detenía. Esto no es motivación, es técnica, es ciencia, es filosofía en acción. Y si repites este proceso una y otra vez, el miedo se convierte en señal de avance. Y con el tiempo, tu sistema empieza a asociar lo desconocido con poder, no con peligro. Ahí es cuando dejas de sobrevivir y empiezas a evolucionar. Habitar la zona de miedo. Crear identidad desde el borde. La mayoría de las personas se obsesiona con salir de la zona de confort, pero casi nadie habla de lo que ocurre dentro de la zona de miedo. Esa franja intermedia, intensa, incómoda, pero poderosa, donde ya no eres quien solías ser y aún no eres quien puedes llegar a ser. Ahí no hay mapa, solo señales internas. Y si aprendes a permanecer ahí sin huir, tu identidad comienza a reconfigurarse desde la raíz. No se trata de empujarte a la fuerza hacia lo nuevo, sino de habitar el borde de lo desconocido con presencia consciente. Cuando eliges quedarte en ese espacio incómodo, lo que antes llamabas miedo se revela como energía creativa. No es destrucción, es potencial en bruto, es materia prima esperando ser moldeada por tu intención. Joe Dispenza lo llama el momento del vacío, el espacio donde tu antiguo yo ya no puede sostenerse y tu nuevo yo aún no tiene forma. Es ahí donde puedes reescribir tu identidad, no con afirmaciones vacías, sino con nuevas decisiones, nuevas acciones, nuevas interpretaciones que nacen del contacto directo con lo que antes evitabas. Tu cerebro intentará llevarte de vuelta al patrón. Te dirá que no es el momento, que no estás preparado, que mejor postergues, porque tu identidad actual está construida para mantenerte seguro, no para liberarte. Pero si permaneces presente mientras ese impulso de retroceso se activa y eliges no obedecerlo, estás hackeando el sistema desde dentro. Estás generando una versión de ti que ya no responde al pasado. La identidad no es una etiqueta, es un conjunto dinámico de memorias, emociones, creencias y acciones. Y cuando eliges nuevas acciones desde un estado emocional elevado, incluso si hay miedo, estás entrenando a tu sistema para sostener una nueva narrativa. Ya no eres quien reacciona, eres quien responde. Desde claridad, desde propósito.
Jordan Peterson diría que en ese momento estás enfrentando al dragón, no para destruirlo, sino para integrarlo, porque el verdadero poder no está en eliminar el miedo, sino en sentarte con él, mirarlo a los ojos y decirle: tú también formas parte de mí, pero no decidirás por mí. Séneca afirmaría que solo en el roce constante con lo incómodo nace el carácter. El que huye del malestar se encadena a su forma más sutil, pero quien lo enfrenta con lucidez, lo convierte en fortaleza. Y esa fortaleza no se nota de inmediato, se cultiva en silencio, en cada decisión invisible, en cada instante donde eliges actuar desde quien quieres ser, no desde quien has sido. Habitar la zona de miedo no es castigo, es privilegio. Solo los que se atreven a permanecer ahí sin anestesia, sin excusas, sin mentiras, acceden al verdadero poder interior, el de crear una identidad sin depender del pasado. Ese poder ya está dentro de ti. Solo necesita que lo reclames. De la comprensión a la expansión, integrar la transformación. Entender el miedo ya no es suficiente. Usarlo como combustible es solo el comienzo. El verdadero desafío es sostener la transformación, porque el cambio no ocurre en el instante en que decides. Ocurre en los días que siguen, cuando nadie te ve, cuando el impulso se debilita, cuando la antigua identidad intenta volver. Ahí es donde muchos retroceden, porque no entendieron que el cambio real no es un evento, es un proceso de expansión. Expansión no como algo espectacular, sino como la capacidad de mantenerte firme en tu nueva narrativa, incluso cuando tu entorno, tu cuerpo y tus pensamientos aún no lo validan. El verdadero crecimiento es silencioso, incómodo, invisible, pero profundo. Andrew Huberman ha demostrado que la neuroplasticidad se activa bajo dos condiciones: atención enfocada y emoción intensa. Es decir, si quieres integrar una nueva versión de ti, necesitas mantener tu atención en ella, sentirla como si ya fuera real y repetirla con presencia cada día. No es magia, es biología aplicada a tu conciencia. Pero atención, si solo repites sin emoción, tu cuerpo lo vive como mentira. Si solo te emocionas sin actuar, tu mente lo registra como fantasía. Lo que transforma es la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Y esa coherencia solo se construye en la práctica diaria. Joe Dispenza lo llama vivir desde el futuro. Significa actuar hoy como si ya fueras quien quieres ser, no para aparentar, sino para entrenar a tu cuerpo a reconocer esa versión como posible. Al principio se siente forzado, luego familiar, después natural y finalmente inevitable. Pero solo si lo sostienes. Séneca diría que no se trata de perseguir una vida sin miedo, sino de cultivar un alma que no se rinde ante él, que lo ve, lo siente, lo honra, pero no le entrega el timón, porque el sabio no es quien no tiembla, es quien tiembla, pero sigue caminando. Aquí es donde tu transformación se consolida, no en lo que entiendes, sino en lo que practicas. Cada vez que sientes miedo y eliges avanzar, estás ampliando tu capacidad emocional. Estás creando una nueva identidad, una que ya no depende del pasado para actuar, ni del futuro para sentirse segura. Una identidad anclada en la acción consciente, en la presencia total, en el coraje silencioso de quien ha decidido evolucionar. Y si has llegado hasta aquí, no es porque el contenido te motivó, es porque una parte de ti ya está lista para sostener este nivel. Y ahora sabes cómo. Ya no necesitas pelear con el miedo, solo usarlo, porque dentro de él hay una energía que no pertenece al pasado, pertenece a tu próxima versión, el cruce final, de espectador a protagonista. Llegados a este punto, ya no puedes volver atrás como si nada hubiera cambiado, porque ahora lo sabes. Sabes que el miedo no es señal de que debes detenerte, sino prueba de que estás exactamente en el lugar donde ocurre tu evolución.
Sabes que el cambio que tanto has evitado no se trata de convertirte en alguien diferente, sino de permitir que emerja lo que siempre ha estado latente dentro de ti, esperando espacio, decisión y coraje. La mayoría llega hasta aquí y vuelve a su rutina. Guarda el video, piensa que fue interesante y lo olvida. Pero tú no estás aquí para entretenerte con ideas. Estás aquí porque algo dentro de ti ya no tolera seguir reaccionando desde la vieja identidad, y eso requiere un compromiso, no con este contenido, contigo mismo. A partir de ahora, cada vez que el miedo aparezca, no huyas. Detente, respira, recuerda, estás frente a un umbral, un portal, y si eliges cruzarlo, no lo haces solo por ti. Lo haces por todos los que se verán impactados por la versión de ti que vas a liberar. Hay personas que aún no conoces que necesitan que tú te atrevas hoy. El mundo no cambia con grandes discursos, sino con pequeñas decisiones conscientes repetidas con disciplina. Esta es una de ellas. Hoy puedes quedarte donde siempre has estado, o puedes caminar hacia ese lugar donde todavía no sabes quién eres, pero intuyes que es más real que todo lo que has sido hasta ahora. Si este contenido resonó contigo, hazlo parte de tu proceso. Compártelo con alguien que necesite este mensaje. Escríbeme en los comentarios qué miedo estás enfrentando y qué acción vas a tomar esta semana. No para mostrar fortaleza, sino para consolidar tu dirección. Porque cuando declaras tu intención en voz alta, le estás diciendo a tu identidad: ya no soy quien huye, soy quien avanza. Suscríbete si estás en un proceso de transformación consciente. Aquí no hablamos para motivar. Hablamos para que tomes el control de tu evolución. Y si quieres profundizar, activa las notificaciones. Lo que viene no es más fácil, es más claro, más auténtico, más tuyo. Recuerda esto, no estás roto, estás siendo rediseñado. Cada miedo que enfrentas es un ladrillo en la construcción de tu nueva versión. Y si te mantienes presente, coherente y decidido, no hay límite para lo que puedes convertirte. Ya tienes el mapa, el combustible y la señal. Ahora, cruza.